El estruendo del motor de su coche deportivo apenas terminaba de apagarse cuando el doctor Enrique, un magnate de la tecnología cuya frialdad era tan vasta como su fortuna, escuchó un grito desgarrador que heló su sangre. No era un llanto común, era el alarido de su hijo Beto, un pequeño de 7 años que habitaba un mundo de silencio debido a su autismo profundo, pero que ahora parecía estar siendo despedazado por un dolor invisible. Enrique corrió desesperado a través de los pasillos minimalistas de su mansión de mármol y cristal, donde cada eco resonaba con una frialdad metálica insoportable que simbolizaba la falta de calor humano en su hogar. Al salir al inmenso jardín, se detuvo en seco, con los ojos desorbitados por el horror absoluto ante la escena que presenciaba bajo el sol de la tarde. En medio de los canteros de flores exóticas, su hijo estaba siendo enterrado en la arena por la humilde jardinera. La imagen era dantesca para un padre que, aunque ausente y rígido, creía proteger a su descendencia con paredes de acero y los mejores sistemas de seguridad del mundo. Clara, la mujer de manos curtidas por la tierra y aroma a flores silvestres, estaba de rodillas, cubriendo frenéticamente el cuerpo del pequeño Beto con capas pesadas de arena húmeda hasta llegar a su cintura. El millonario no podía creer lo que sus ojos veían. Su hijo, el heredero de un imperio tecnológico, estaba siendo sometido a lo que parecía un ritual de tortura medieval a plena luz del día. El silencio que siguió al último grito del niño fue más aterrador que el ruido anterior, un silencio sepulcral que Enrique interpretó inmediatamente como el fin de la vida de su pequeño. Con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, el hombre rugió con una furia animal que hizo temblar las hojas de los árboles circundantes. «¿Qué demonios estás haciendo con mi hijo, infeliz mujer?», gritó Enrique mientras se abalanzaba hacia el arenero con la intención de apartar a Clara de un empujón violento y desesperado. Sus zapatos de cuero italiano se hundieron en la tierra que él siempre había despreciado, viendo en ella solo suciedad y desorden, un contraste total con la perfección estéril de su vida cotidiana. Clara no se inmutó por la amenaza de su patrón, manteniendo sus manos firmes sobre la superficie de la arena, rodeando el frágil cuerpo de Beto con una determinación que Enrique no lograba comprender en su ceguera emocional. La jardinera levantó la mirada, revelando unos ojos cargados de una sabiduría ancestral y una compasión que no tenía lugar en aquel palacio de cristal y acero. En ese instante, Leticia, la elegante madrastra de Beto, apareció en el porche con una expresión de fingido espanto. Leticia, vestida con sedas carísimas que ocultaban su alma podrida, soltó un alarido teatral mientras se cubría la boca con sus manos perfectamente cuidadas, cuyos diamantes brillaban con una luz gélida. «Enrique, mira lo que esa loca le está haciendo a nuestro pobre niño», gritó ella con una voz que destilaba un veneno dulce y manipulador que el magnate siempre confundía con preocupación materna. La madrastra se acercó al grupo, cuidando de no ensuciar sus zapatos de tacón aguja sobre el suelo, mientras su mente ya calculaba cómo utilizar este incidente para deshacerse de Beto definitivamente. Para Enrique, la palabra de su esposa era ley, pues ella representaba la sofisticación y el orden que él tanto valoraba, mientras que Clara no era más que una empleada de bajo rango con ideas extrañas. La tensión en el jardín era casi física, un enfrentamiento entre la frialdad del oro y la calidez de la tierra. El pequeño Beto, atrapado en su propia mente y ahora físicamente inmovilizado por la arena, mantenía la mirada perdida en el horizonte, pero algo en su respiración había cambiado drásticamente en segundos. Los espasmos violentos que solían acompañar sus crisis sensoriales severas habían desaparecido, siendo reemplazados por una quietud que Enrique nunca había visto en los 7 años de vida de su hijo. Sin embargo, el padre, cegado por los prejuicios y la manipulación constante de su esposa, solo veía un acto de maltrato físico que debía ser castigado con todo el peso de su inmenso poder. Para él, su hijo era un cristal roto que necesitaba reparaciones tecnológicas y especialistas costosos, no técnicas de una mujer que trabajaba con las manos sucias. Leticia aprovechó el silencio de su marido para dar un paso al frente, señalando a la jardinera con un dedo acusador.
Clara se mantuvo en su posición, sintiendo el latido del corazón de Beto a través de la presión de la arena que ahora actuaba como un abrazo pesado y protector para su sistema nervioso alterado. La mujer sabía que se jugaba su empleo y quizás su libertad, pero su instinto maternal, forjado en la crianza de su propio hermano, con la misma condición, era más fuerte que el miedo al patrón. Ella veía lo que Enrique no podía, la paz que finalmente envolvía al niño después de horas de ser torturado psicológicamente por las frecuencias de sonido que la madrastra usaba a escondidas. Antes de que pudiera articular una sola palabra de defensa, Enrique la tomó del brazo con una fuerza que demostraba su desesperación y su falta de entendimiento sobre la verdadera naturaleza del niño. La escena era el retrato perfecto de una familia destruida por la ambición. Detente ahora mismo y suelta al niño, o te juro que pasarás el resto de tus días en una celda oscura, amenazó el magnate con los ojos inyectados en sangre. Leticia sonrió imperceptiblemente detrás del hombro de su marido, sabiendo que su plan para internar a Beto y quedarse con el control absoluto de la fortuna familiar estaba más cerca que nunca. Antes de continuar con esta impactante historia de traición y amor, díganos comentarios de qué ciudad usted nos está viendo e inscríbase en el canal para no perderse ningún capítulo de esta emocionante novela. El destino de Clara y el pequeño Beto pende de un hilo en este momento de máxima tensión, donde la verdad parece estar enterrada bajo mentiras de seda. Enrique, convencido de que estaba salvando a su hijo de una agresora, no se daba cuenta de que atacaba a quien realmente amaba al niño. La mansión se alzaba detrás de ellos como un monumento a la vanidad humana, con sus grandes ventanales reflejando un cielo que parecía llorar ante la injusticia que se estaba cometiendo en aquel jardín. Cada rincón de aquella propiedad había sido diseñado para impresionar a las visitas, pero nadie se había detenido a pensar en las necesidades sensoriales de un niño que sentía el mundo con intensidad. Beto vivía en una cárcel de oro donde el brillo de las superficies metálicas y el eco de los pasos sobre el mármol eran proyectiles que golpeaban su mente sin descanso. Enrique creía que darle la mejor educación y los médicos más caros era suficiente, ignorando que lo que su hijo necesitaba era la conexión humana que el dinero jamás compraría. Leticia, consciente de este vacío emocional, lo llenaba con una crueldad metódica y silenciosa. La madrastra se acercó un poco más, fingiendo un llanto desgarrador que no lograba humedecer sus ojos fríos, pero que convencía plenamente al hombre que tenía a su lado de su inmenso sufrimiento. «Pobre mi pequeño ángel, ¿cómo pudiste hacerle algo tan atroz a un ser tan indefenso que no puede defenderse con palabras?», decía Leticia, mientras miraba con desprecio las manos sucias de Clara. La jardinera finalmente soltó a Beto y se puso en pie, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo, sin bajar la mirada ante la autoridad ciega de su patrón, que la juzgaba. Ella sabía que su tiempo en aquella casa estaba llegando a su fin, pero no podía marcharse sin intentar abrirle los ojos a ese padre que prefería creer en mentiras elegantes. El aire se volvió pesado, cargado con el olor de la tormenta inminente. «Enrique, llévatelo adentro ahora mismo y llama a la policía para que se encarguen de esta criminal que ha intentado asfixiar a nuestro heredero en la inmundicia», ordenó la madrastra con un tono imperioso. El magnate tomó a Beto en sus brazos, esperando encontrar al niño aterrorizado o llorando, pero se quedó paralizado al notar que su hijo estaba completamente relajado, con los ojos cerrados y una serenidad absoluta. Por un breve segundo, la duda cruzó la mente del millonario, pero la voz sibilante de Leticia volvió a resonar en su oído, recordándole que la jardinera era supuestamente un peligro público. Clara, con el corazón roto, pero la conciencia tranquila, vio cómo el hombre que amaba a su hijo lo alejaba de la única medicina que realmente le había funcionado en meses. La batalla por la sanidad de Beto apenas comenzaba. Cada tarde, el regreso de Enrique a la mansión marcaba el inicio de una farsa coreografiada con precisión quirúrgica, donde la opulencia ocultaba la miseria del alma. El magnate cruzaba el umbral de mármol gelado, creyendo que su
Hogar era un santuario de orden y bienestar para su pequeño hijo no verbal. Enrique, el arquitecto de imperios tecnológicos, era incapaz de leer los códigos emocionales que se desarrollaban bajo su propio techo, confiando plenamente en la estructura rígida que su esposa había impuesto. Para él, el silencio de la casa era sinónimo de paz, sin sospechar que cada rincón de aquel palacio minimalista estaba diseñado para asfixiar la sensibilidad de Beto. Mientras se quitaba el abrigo, el eco de sus propios pasos le devolvía una imagen de éxito que era puramente superficial, ignorando que la verdadera tragedia se cocinaba a fuego lento en la sala principal. Apenas Enrique ponía un pie en el salón, Leticia activaba su transformación de socialite elegante a madre abnegada con una velocidad que helaría la sangre de cualquiera que supiera la verdad. Ella caminaba hacia él con el sonido rítmico de sus tacones aguja golpeando el piso de mármol, un sonido que para Beto representaba el inicio de un tormento sensorial inevitable. La madrastra envolvía al niño en perfumes caros y densos que, lejos de ser un gesto de cariño, actuaban como una nube tóxica que dificultaba la respiración del pequeño autista. Leticia sabía perfectamente que los olores fuertes eran un disparador para las crisis de Beto, pero los usaba con una crueldad metódica para demostrar la supuesta inestabilidad mental del niño. Enrique recibía a su esposa con una sonrisa, viendo en su elegancia y cuidado especial la solución definitiva para los problemas de su hijo. La manipulación de Leticia sobre el magnate era tan profunda que Enrique había llegado a creer que la rigidez extrema era la única forma de cuidado especial que Beto necesitaba para progresar. Ella le susurraba al oído informes falsos sobre el comportamiento errático del niño durante el día, convenciendo al padre de que la disciplina era el único camino hacia la normalidad. El doctor Enrique, un hombre acostumbrado a resolver algoritmos complejos, se sentía perdido ante la condición de su hijo y entregaba toda la autoridad doméstica a la mujer que decía amarlos. Esta autoridad ciega permitía que la madrastra ejerciera un control absoluto sobre la vida del pequeño, aislándolo de cualquier estímulo positivo y convirtiendo la mansión en una prisión de oro. El público puede ver la red de mentiras que se teje, mientras el padre camina voluntariamente hacia la trampa emocional que Leticia ha preparado con tanto esmero. Durante la cena, la ironía dramática alcanzaba niveles insoportables para Clara, quien observaba la escena mientras realizaba sus últimas tareas del día cerca de los grandes ventanales. Leticia, sentada junto a Beto, acariciaba suavemente el cabello del niño frente a la mirada complacida de Enrique, simulando una ternura que no sentía en absoluto. Sin embargo, en el momento preciso en que el marido desviaba la vista para revisar un mensaje en su teléfono, la madrastra hundía sus uñas largas y afiladas en el brazo del pequeño. Beto se tensaba violentamente, soltando un gemido ahogado que Enrique interpretaba como un tic nervioso propio de su condición, sin sospechar que el niño estaba siendo marcado físicamente por la supuesta protectora. La maldad de Leticia se manifestaba en esos pequeños actos de violencia invisible que solo Clara lograba captar desde la distancia. Pero la tortura no terminaba con los pellizcos físicos, ya que Leticia utilizaba armas tecnológicas mucho más sofisticadas y crueles para desestabilizar el frágil sistema nervioso del niño. Escondidos en rincones estratégicos de las salas vastas y frías, la madrastra activaba dispositivos que emitían frecuencias de sonido agudas, imperceptibles para el oído adulto, pero insoportables para Beto. El niño se cubría los oídos con desesperación, balanceando su cuerpo hacia adelante y hacia atrás en un intento fútil de escapar de aquel asalto sensorial que lo hacía sentir como si su cabeza fuera a estallar. Enrique observaba estas reacciones con una mezcla de tristeza y frustración, preguntándose por qué todos los tratamientos costosos fallaban miserablemente, mientras Leticia le aseguraba que el niño simplemente estaba perdiendo la cordura y necesitaba ser internado. En la soledad de la noche, cuando el eco de la mansión se volvía más lúgubre, Leticia se acercaba a la cama de Beto solo para susurrarle insultos hirientes sobre la memoria de su madre fallecida.
Ella le decía con una voz cargada de veneno que su verdadera madre lo había abandonado por ser un estorbo y que él era el único responsable de la infelicidad que reinaba en la casa. El pequeño, aunque no podía responder con palabras, procesaba cada frase cargada de odio, y sus ojos se llenaban de unas lágrimas que nunca llegaban a caer frente a su padre. Estas agresiones psicológicas eran parte de un plan maestro para quebrar la voluntad del niño y hacerlo parecer un caso perdido ante los ojos de la sociedad y del propio Enrique. La madrastra disfrutaba viendo el sufrimiento silencioso de aquel anjo injusticiado que no tenía voz para denunciarla. Desde la ventana del jardín, Clara observaba todo con el corazón encogido por una impotencia que la quemaba por dentro, reconociendo en Beto el mismo sufrimiento que su propio hermano había padecido. La jardinera veía cómo la madrastra sonreía con desprecio cada vez que el niño lloraba silenciosamente tras un ataque físico o verbal, disfrutando de su poder absoluto sobre la víctima. Clara sabía que si intentaba hablar directamente con Enrique, él no le creería, pues para el magnate, ella era solo una empleada humilde que olía a tierra y lavanda, sin credenciales médicas. Sin embargo, el instinto maternal de la jardinera se activaba ante cada injusticia, jurando en silencio que encontraría la manera de salvar a ese niño de las garras de la serpiente elegante. El contraste entre la suciedad externa de Clara y la suciedad interna de Leticia era cada vez más evidente. La atmósfera en la mansión se volvía cada vez más gélida, no por el aire acondicionado de última generación, sino por la absoluta falta de empatía que emanaba de la señora de la casa. Leticia se aseguraba de que Beto recibiera solo los alimentos más insípidos y de texturas desagradables para sus sentidos sensibles, negándole cualquier forma de consuelo a través de la comida que tanto le gustaba. Cuando Enrique no estaba presente, la madrastra tiraba a la basura los dulces o frutas que el niño intentaba alcanzar, burlándose de su incapacidad para pedir las cosas de manera verbal. Para ella, el niño no era más que un obstáculo entre su posición actual y el control total de los activos financieros del doctor Enrique. El público puede sentir la creciente tensión mientras la víctima es sometida a un aislamiento emocional que parece no tener salida en este entorno hostil. Un día, Leticia llevó su crueldad un paso más allá al destruir un pequeño juguete de madera que era el único objeto que le brindaba seguridad a Beto en medio del caos. Ella lo rompió lentamente frente a sus ojos, asegurándose de que el niño entendiera que nada de lo que él amara estaría a salvo mientras ella estuviera en esa casa. Enrique entró en la habitación justo cuando Beto comenzó a gritar por la pérdida de su objeto de apego, y Leticia, con una rapidez asombrosa, abrazó al niño fingiendo consuelo mientras le guiñaba un ojo a la cámara invisible del espectador. El magnate, conmovido por lo que creía, era un acto de amor infinito. Le agradeció a su esposa por tener tanta paciencia con un niño tan difícil, reforzando así la venda que cubría sus ojos. La injusticia era tan grande que el aire parecía electrificado. Clara, desde su posición humilde entre las flores y la tierra, comenzó a recolectar pruebas silenciosas de estos abusos, aunque sabía que su palabra valía poco frente a la de una socialite. Ella veía cómo Beto se marchitaba día tras día bajo el régimen de Leticia, perdiendo el brillo en su mirada y sumergiéndose en un pozo de desesperación que amenazaba con devorarlo por completo. La jardinera comprendía que necesitaba un plan desesperado para que Enrique viera la verdadera naturaleza de la mujer con la que compartía su cama y su vida. Mientras preparaba la tierra para una nueva plantación, Clara sintió que el momento del enfrentamiento final se acercaba y que la única forma de salvar la sanidad de Beto sería a través de un acto radical de amor que desafiara toda lógica aristocrática. El escenario estaba listo para que la verdad enterrada saliera finalmente a la luz. En medio de la frialdad metálica de la mansión, Clara decidió iniciar una revolución silenciosa basada en la ternura y el respeto por el alma herida de Beto. Mientras Leticia se dedicaba a rodear al niño con perfumes asfixiantes y ruidos estridentes, la jardinera comenzó a sembrar pequeñas semillas de esperanza en el camino del pequeño hacia el jardín. Clara sabía que el lenguaje del amor
No necesitaba palabras complicadas, sino gestos sencillos que llegaran directamente al corazón de un niño que se sentía perdido en un bosque de mármol. Cada mañana, con sus manos aún manchadas por la humedad de la tierra fértil, ella buscaba la manera de recordarle al heredero que el mundo exterior no era un lugar de amenazas, sino un refugio lleno de vida y colores suaves. La mujer de corazón noble se convirtió en la guardiana secreta de una infancia que otros intentaban destruir sistemáticamente. La jardinera empezó a dejar pequeños tesoros naturales en los rincones donde Beto solía refugiarse para escapar de la mirada juiciosa de su madrastra cruel. Clara buscaba piedras perfectamente lisas que habían sido pulidas por el agua del arroyo cercano, conociendo por experiencia propia el efecto que estos objetos tenían sobre un niño con una sensibilidad tan aguda. También dejaba flores coloridas con fragancias naturales y suaves que no agredían los sentidos de Beto, contrastando con el olor artificial y opresivo que Leticia siempre cargaba consigo para desestabilizarlo emocionalmente. Estos pequeños regalos eran puentes de comunicación que Clara construía con paciencia infinita, recordando cada día a su propio hermano que había enfrentado batallas similares en un mundo que no lograba entenderlo. Ella comprendía que para Beto, una piedra lisa era un ancla de seguridad sensorial constante. Al principio, el niño observaba estos objetos con una desconfianza natural, acostumbrado a que cualquier contacto con el exterior fuera una fuente de dolor o incomodidad bajo el régimen de Leticia. Sin embargo, la curiosidad de Beto comenzó a despertar cuando notó que las piedras de Clara no gritaban ni emitían sonidos agudos que lastimaran sus oídos cansados de tanto ruido metálico. Un día, con movimientos lentos y temblorosos, el pequeño tomó una de las piedras grises y la apretó contra su mejilla, sintiendo la temperatura fresca y la superficie perfecta que la naturaleza le ofrecía de regalo. Por primera vez en meses, los hombros de Beto se relajaron y su respiración se volvió pausada, mientras el alivio sensorial lo envolvía como una manta invisible de protección. Clara observaba desde la distancia, con lágrimas de emoción en sus ojos, sabiendo que finalmente había logrado romper la barrera de soledad que rodeaba al niño. La jardinera no solo se preocupaba por los sentidos táctiles de Beto, sino que también decidió combatir la frialdad de las cenas familiares, ofreciéndole alimentos sencillos y cálidos. En las tardes, cuando Enrique se encontraba en reuniones interminables y Leticia se distraía con sus compromisos sociales vacíos, Clara se acercaba sigilosamente al niño con un trozo de pan casero o una fruta dulce. Ella entendía que ofrecer comida preparada con amor era un lenguaje universal de cuidado que el pequeño podía procesar sin sentirse amenazado por las texturas desagradables que su madrastra le imponía. Mientras Beto probaba los sabores auténticos de la tierra, Clara le hablaba en un tono de voz bajo y melódico, creando una atmósfera de seguridad que la mansión minimalista jamás podría proporcionar por sí misma. Cada bocado era un acto de rebelión contra la crueldad y una promesa de que él nunca más estaría realmente solo. Durante estos encuentros clandestinos en el jardín, Clara se arrodillaba frente a Beto para estar a su misma altura, mirándolo siempre con una validación que él nunca había recibido. Ella le susurraba constantemente que era un niño especial y maravilloso, pidiéndole que no creyera en las mentiras hirientes que la madrastra le decía cuando nadie más estaba presente para escucharlas. Eres un ángel silencioso con un corazón gigante. No dejes que el frío de esta casa apague tu luz interior, le decía mientras acariciaba el aire cerca de él para no invadir su espacio personal. Estas palabras de afirmación actuaban como un escudo psicológico para el pequeño, dándole la fuerza necesaria para resistir los ataques diarios de una mujer que solo buscaba su destrucción total. Beto comenzó a ver en Clara no solo a una empleada, sino a su verdadera madre de alma en aquel palacio hostil. Fue en una tarde calurosa de verano cuando Clara descubrió por accidente la técnica ancestral que cambiaría el destino de Beto y lo salvaría de un colapso nervioso mayor. Al ver que el niño estaba entrando en una crisis debido al sonido constante de unas obras cercanas, la jardinera lo llevó suavemente hacia el sector del arenero. Ella
Notó que el contacto directo con la tierra y la presión física sobre sus extremidades tenían un efecto sedante inmediato sobre el sistema nervioso sobreestimulado del pequeño niño autista. Al hundir sus manos y pies en la arena, Beto pareció encontrar el equilibrio que tanto le faltaba en las superficies de mármol y acero que componían su entorno cotidiano. Clara comprendió que la naturaleza ofrecía la medicina que ningún doctor costoso había podido descubrir para ayudar a su hijo. La relación entre ellos se convirtió en un secreto sagrado que ambos protegían con una lealtad inquebrantable, ocultando sus avances de la mirada vigilante y maliciosa de la malvada madrastra. Clara vigilaba a Beto desde las sombras del jardín, lista para intervenir con un gesto de apoyo cada vez que Leticia intentaba desestabilizarlo con sus perfumes o sus manipulaciones psicológicas constantes. El niño aprendió a buscar la mirada de la jardinera a través de los grandes ventanales de cristal, encontrando en ella la calma necesaria para soportar las cenas familiares llenas de hipocresía y silencios incómodos. Esta conexión invisible se volvió el ancla de salvación de Beto, permitiéndole mantener su sanidad mental en medio de un ambiente que estaba diseñado científicamente por su madrastra para volverlo loco y justificar su internamiento. El público puede sentir cómo este vínculo se fortalece, convirtiéndose en el arma secreta que finalmente derribará el imperio de mentiras de la villana. Un momento de conexión profunda ocurrió cuando Beto, por iniciativa propia y sin ningún rastro de miedo, extendió su mano pequeña para tocar la mano sucia de tierra de la jardinera. Clara no se movió, permitiendo que el niño explorara la textura rugosa de sus palmas y el aroma a lavanda fresca que siempre emanaba de su piel después de trabajar. El contacto físico, que antes era una fuente de terror para el pequeño debido a los pellizcos ocultos de Leticia, se transformó en un intercambio de energía pura y amor incondicional. Beto sintió el calor humano que tanto le había faltado desde la muerte de su madre biológica, reconociendo en Clara a una protectora legítima que no tenía agendas ocultas ni ambiciones financieras. El olor a tierra húmeda se convirtió para él en el aroma de la seguridad, superando por completo los vapores asfixiantes. En ese preciso instante, sucedió algo que nadie en la mansión había presenciado en los últimos 7 años de soledad y silencio absoluto que envolvían la vida del heredero. Beto levantó la vista, miró fijamente a los ojos de Clara y dejó escapar el primer suspiro de alivio genuino que se transformó lentamente en una sonrisa luminosa y sincera. Fue una sonrisa que no estaba dirigida a la cámara ni a las visitas sociales, sino a la mujer sencilla que había tenido la paciencia de ver su verdadero valor. Este gesto, tan simple para cualquier otro niño, representaba un hito histórico en la vida de un ser que todos consideraban un caso perdido y sin sentimientos. Clara sintió que su alma se llenaba de una alegría infinita, sabiendo que su esfuerzo por humanizar la vida de Beto estaba dando frutos invaluables. La construcción de este vínculo sagrado proporcionó a Beto el refugio emocional que necesitaba para enfrentar la escalada de violencia que Leticia estaba planeando en las sombras de la gran casa. La jardinera y el niño formaban ahora un frente unido, aunque silencioso, contra la injusticia que reinaba en aquel palacio de cristal, donde la autoridad seguía ciega ante la realidad. Clara sabía que su papel como salvadora humilde apenas estaba comenzando y que pronto tendría que arriesgarlo todo para proteger la felicidad que acababan de descubrir en el jardín. La atmósfera de la casa seguía siendo fría y distante, pero en un rincón olvidado entre flores y tierra, una semilla de justicia poética estaba empezando a germinar con fuerza imparable. El espectador ahora está profundamente enamorado de esta relación, esperando con ansias el momento en que el amor verdadero reconstruya finalmente una familia que parecía estar destinada a la destrucción. Leticia, la villana de alma gélida, se dio cuenta de que su dominio absoluto sobre el pequeño Beto estaba tambaleándose debido a la presencia silenciosa de la jardinera. Cada vez que veía al niño sonreír levemente hacia los rosales o acariciar una piedra lisa, una furia demoníaca recorría sus venas,
pues ella necesitaba que el heredero fuera visto como un loco incurable ante los ojos de la sociedad. La madrastra comprendió que sus tácticas habituales de pellizcos y perfumes ya no eran suficientes para quebrar el espíritu de la víctima, por lo que decidió ejecutar su plan más siniestro y definitivo para apoderarse de la fortuna familiar. En la oscuridad de su vestidor, rodeada de sedas y diamantes, la mujer planeó el envío de Beto a un hospicio donde nadie pudiera escuchar sus gritos ni ver su sufrimiento profundo. Su ambición no conocía límites para reinar. Para asegurar el internamiento inmediato del niño, Leticia adquirió de manera clandestina un dispositivo de alta tecnología que emitía frecuencias sonoras capaces de desquiciar a cualquier persona con hipersensibilidad auditiva. Ella escondió este despertador diabólico detrás del pesado cabecero de la cama de Beto, programándolo para que estallara con un ruido incesante y agudo en el momento en que Enrique estuviera más vulnerable. La socialite sabía que una crisis sensorial de esa magnitud frente a su marido sería la prueba final de que el niño había perdido la razón por completo y que representaba un peligro inminente para la integridad de la familia. Mientras ajustaba los controles del aparato, una sonrisa de desprecio iluminaba su rostro perfectamente maquillado, reflejando la suciedad interna de una mujer que había vendido su alma al oro y al poder absoluto sin importarle la vida de un inocente. El aire dentro de la mansión se volvió denso y difícil de respirar, como si las mismas paredes de mármol presintieran la tragedia que estaba a punto de desatarse sobre el anjo injusticiado. Leticia caminaba por los pasillos minimalistas con un aire de triunfo anticipado, observando a su marido Enrique con una ternura fingida que ocultaba sus intenciones letales para con el futuro del pequeño heredero. La mujer se aseguraba de que todas las puertas estuvieran cerradas y de que el silencio fuera absoluto, creando una cámara de resonancia perfecta para el ataque acústico que había diseñado minuciosamente. Ella ya imaginaba el momento en que Enrique, desesperado por el llanto incontrolable de su hijo, firmaría los documentos legales que le otorgarían a ella el control total sobre los activos financieros y la propiedad de la mansión. El destino de Beto parecía estar sellado por la ambición. Cuando el reloj marcó la hora señalada, el dispositivo oculto comenzó a emitir un chirrido metálico e insoportable que cortó el silencio de la noche como una cuchilla afilada directamente en el cerebro del niño. Beto despertó sumergido en un mar de terror puro, con sus sentidos siendo bombardeados por una frecuencia que le causaba un dolor físico real detrás de sus pequeños ojos cerrados. El pequeño no verbal intentó cubrirse los oídos con sus manos temblorosas, pero el sonido parecía nacer desde dentro de sus propios huesos, impidiéndole encontrar un solo segundo de paz en su propia habitación. Las luces LED de la mansión parpadeaban en su mente como explosiones de fuego, mientras su sistema nervioso colapsaba ante el asalto sensorial más violento que había experimentado en su corta vida. La trampa de la madrastra estaba funcionando con precisión. Enrique, que se encontraba en su despacho revisando informes financieros, escuchó los primeros alaridos de su hijo y sintió cómo un escalofrío de angustia recorría su columna vertebral ante la intensidad del sufrimiento. El magnate corrió desesperado hacia la habitación de Beto, encontrando una escena de caos absoluto donde su hijo se golpeaba la cabeza contra la almohada, en un intento desesperado por detener el tormento invisible. La habitación, decorada con muebles de diseñador que no ofrecían ningún consuelo, se sentía como una celda de castigo donde el niño estaba siendo torturado sin que su padre pudiera identificar la fuente del ruido. Enrique tomó a su hijo por los hombros, tratando de calmarlo, pero el pequeño estaba tan fuera de sí que no reconocía a nadie, sumergido en una crisis de pánico que amenazaba con destruir su sanidad para siempre. La autoridad ciega estaba ahora frente a su pesadilla. Leticia entró en la habitación fingiendo una angustia desgarradora, con lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas, mientras señalaba al niño con un gesto de falsa compasión que ocultaba su verdadera alegría. Enrique, esto es lo que más temía. El niño finalmente ha perdido el contacto con la realidad
y se está convirtiendo en un ser violento que no podemos controlar en casa, exclamó, ella con voz temblorosa. La madrastra sacó de entre sus ropas de seda los documentos de una clínica psiquiátrica de máxima seguridad, insistiendo en que solo allí podrían medicarlo y mantenerlo bajo vigilancia constante las 24 horas del día. El padre, abrumado por el dolor de ver a su hijo en ese estado y manipulado por las palabras venenosas de su esposa, comenzó a dudar seriamente si era capaz de cuidar al niño en aquel palacio gélido, en medio de este desgarrador momento donde la mentira parece ganar la batalla sobre la inocencia. El corazón del espectador late con una indignación que clama por justicia inmediata ante tanta crueldad manifiesta. Si tú estuvieras en el lugar de este padre, atrapado entre el amor profundo por tu hijo y las mentiras calculadas de la persona en la que más confías en el mundo, ¿qué harías para descubrir la verdad? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has conocido a alguien con dos caras tan marcadas como las de esta mujer, alguien capaz de fingir piedad mientras destruye la vida de los seres más vulnerables a su alrededor. Es vital que nos detengamos a reflexionar sobre cómo la ambición ciega puede oscurecer la percepción de la realidad, permitiendo que la maldad prospere bajo un disfraz de elegancia y supuesto cuidado especial hacia los niños más desprotegidos. Beto, impulsado por un instinto de supervivencia que superaba cualquier lógica humana, logró zafarse de los brazos de su padre y corrió a través de los pasillos con una velocidad nacida de la desesperación absoluta. El niño buscaba escapar del sonido infernal que lo perseguía, dirigiéndose instintivamente hacia el único refugio donde había sentido el calor del amor y la seguridad de la tierra bajo sus pies cansados. Clara, que estaba terminando de organizar sus herramientas en el cobertizo del jardín bajo la luz de la luna, escuchó los pasos frenéticos y los gritos ahogados que se acercaban rápidamente hacia su posición. Al ver aparecer al pequeño heredero con la mirada perdida y el cuerpo temblando violentamente por el colapso sensorial, la jardinera comprendió inmediatamente que la madrastra había lanzado su ataque final contra la vida mental del pobre e indefenso niño autista. Sin perder un solo segundo en preguntas inútiles, Clara tomó a Beto en sus brazos y lo llevó directamente hacia la zona del arenero que ella misma había preparado con tanto cuidado para estos momentos de crisis severa. La jardinera sabía que la única forma de salvar al niño de un daño cerebral permanente por el estrés era aplicar una presión profunda que calmara su sistema nervioso sobreestimulado de manera inmediata. Con sus manos expertas y llenas de compasión, comenzó a cubrir el cuerpo del pequeño con capas de arena fresca y pesada, hablándole con una voz suave que intentaba competir con el eco del trauma en su mente. Beto empezó a sentir cómo el peso de la tierra actuaba como un abrazo protector que silenciaba el caos, permitiendo que su respiración se estabilizara mientras la arena lo envolvía hasta su cintura. Justo cuando el niño comenzaba a recuperar la serenidad gracias a la técnica ancestral de aterramiento, Enrique y Leticia irrumpieron en el jardín iluminados por los potentes focos de seguridad de la mansión minimalista. El magnate se detuvo horrorizado ante lo que parecía un acto de violencia extrema cometido por su empleada más humilde, viendo a su heredero semienterrado en la inmundicia de la tierra. La madrastra aprovechó el impacto visual de la escena para gritar que la jardinera era una criminal que estaba intentando asfixiar al niño para ocultar su propia incompetencia y locura. Sin embargo, Clara se mantuvo firme al lado de Beto, ignorando las amenazas y centrándose únicamente en el bienestar del pequeño que finalmente había dejado de gritar. El punto de inflexión había llegado y la verdad estaba por emerger. Enrique, fuera de sí por la rabia, exige a los guardias que se lleven a Clara de inmediato, acusándola de violar la integridad de su hijo. Ordena su despido fulminante, llamándola monstruo por atreverse a enterrar a un niño de su estirpe en la inmundicia de la tierra. Leticia aviva el fuego, aferrándose al brazo de su marido mientras señala la arena como si fuera la escena de un crimen atroz. Sin embargo, Clara permanece tranquila, con las manos aún cubiertas de la tierra que acaba de salvar al pequeño,
de un abismo mental insoportable. No suplica por su empleo, ni grita con miedo ante el poder del multimillonario que la juzga sin entender nada de lo ocurrido. En su lugar, mete la mano en el bolsillo de su delantal y saca un pequeño monitor de bebé que había escondido días atrás. La jardinera extiende su brazo ofreciendo el dispositivo a Enrique, cuyos ojos reflejan una mezcla de confusión y furia contenida ante la audacia de la humilde mujer. Clara habla por primera vez con voz firme, diciéndole que antes de juzgarla, debería escuchar los susurros que habitan su casa cuando él no está presente para verlos. Enrique duda, pero la calma en los ojos de la mujer y la extraña serenidad de Beto, que sigue parcialmente cubierto por la arena, lo obligan a tomar el monitor. Leticia, presintiendo que su imperio de cartas está por derrumbarse, intenta arrebatar el aparato alegando que es solo un truco sucio de la empleada para evitar la justicia. Su rostro, habitualmente una expresión de elegancia gélida, empieza a crisparse con un tic nervioso que revela el pánico oculto tras su maquillaje carísimo y sus joyas. Enrique aparta la mano de su esposa y presiona el botón de reproducción mientras el silencio del jardín se vuelve pesado y sofocante para todos los presentes. Los altavoces emiten un chasquido de estática antes de que una voz familiar inunde el aire. Pero no es la voz dulce que Enrique creía conocer. Es la voz de Leticia, pero cargada de una crueldad diabólica y un desprecio que hace que la sangre del magnate se congele en sus venas. En la grabación se escucha a la socialite riendo, mientras el sonido agudo del dispositivo oculto atormenta al niño, quien gime en el fondo del audio. La verdad comienza a emerger de la pequeña máquina como un fantasma que ya no puede ser ignorado por la autoridad ciega del padre multimillonario, revelando el verdadero origen del dolor de su hijo. El audio se vuelve aún más incriminatorio cuando se escucha la voz de Leticia confesando que no puede esperar a ver al mocoso en un hospicio para siempre. Dice con desprecio que, una vez que el niño se haya ido, ella finalmente será la dueña absoluta de cada centavo y cada propiedad sin interrupciones. Enrique escucha paralizado mientras su esposa describe cómo utiliza perfumes y sonidos para quebrar el espíritu del pequeño y hacerlo parecer loco ante los ojos de todos. Cada palabra es una daga en el corazón del padre, quien finalmente ve caer la máscara de la mujer que creía un ángel de bondad. El contraste entre la supuesta perfección de la socialite y la suciedad de su alma se vuelve una realidad innegable que destruye el mundo del millonario en pocos segundos de audio. De repente, un sonido agudo y punzante emerge del monitor, el mismo sonido que Leticia utilizaba para torturar al pequeño en la intimidad de su habitación minimalista. Enrique tiene que cubrirse sus propios oídos al darse cuenta de que ese ruido, repetido durante horas, es suficiente para llevar a cualquier ser humano al borde de la locura. Mira a su esposa, quien se ha quedado pálida y trata de buscar una mentira lo suficientemente convincente para salvarse del abismo de su propia confesión grabada. Los ojos del magnate, antes cegados por la manipulación y la frialdad tecnológica, finalmente se abren al horror que habitaba su casa bajo el nombre de matrimonio. Comprende que la frecuencia aguda era un arma de destrucción psicológica dirigida directamente al corazón de su hijo, una tortura silenciosa, efectiva y absolutamente diabólica. Enrique mira a Beto, que permanece tranquilo en la arena, y finalmente comprende que el acto de la jardinera no fue un abuso, sino un abrazo de tierra. Se da cuenta de que Clara, con sus recursos limitados, pero su corazón inmenso, había encontrado la única forma de anclar el sistema nervioso del niño y salvar su sanidad. La arena no era suciedad, era un escudo protector contra la tormenta invisible que la villana había desatado dentro de la cabeza del pequeño con sus máquinas. El padre cae de rodillas sobre el césped, sintiendo el peso de su propia negligencia y de la ceguera que casi lleva a su hijo a un asilo. El imperio tecnológico que construyó no vale nada comparado con la sencilla sabiduría de la mujer que trabaja con las flores y la tierra para sanar lo roto. Leticia intenta un último movimiento desesperado, acercándose a Enrique con voz temblorosa, diciendo que la grabación
es un montaje creado por la jardinera para extorsionarlos vilmente. Alega que Clara es quien ha estado manipulando al niño y que el audio es una mentira tecnológica diseñada para destruir su hermosa y perfecta familia millonaria. Sin embargo, sus palabras suenan huecas y patéticas ante la evidencia abrumadora que sigue emanando del monitor de bebé que el padre sostiene con manos temblorosas. Enrique la mira con un desprecio que nunca había sentido por nadie, viendo al monstruo que se escondía detrás de los perfumes caros y la ropa de diseñador exclusivo. La elegancia de la socialite se ha esfumado, dejando solo a una mujer acorralada que ve cómo la vida de lujo que codiciaba se le escapa entre los dedos para siempre. El millonario se pone en pie y por primera vez en años no parece un ejecutivo exitoso, sino un padre que acaba de despertar de una pesadilla. Se vuelve hacia los guardias de seguridad y les ordena que se alejen de Clara mientras su mirada permanece clavada en la mujer que traicionó su confianza. La voz de Enrique es un gruñido bajo y peligroso cuando le dice a Leticia que ha escuchado lo suficiente y que no hay lugar para ella. El jardín, que antes parecía un simple adorno de su propiedad, se ha convertido en el escenario sagrado donde la verdad finalmente ha triunfado sobre la oscuridad más profunda. El silencio de Beto ya no es un vacío de comunicación, sino un testimonio de la paz que finalmente ha encontrado gracias al acto de compasión de la humilde jardinera. Clara se acerca a Enrique y le ayuda a entender que el silencio de Beto siempre fue un grito de auxilio que él no quiso escuchar. Le explica que el niño no necesita médicos que lo traten como una máquina estropeada, sino un padre que comprenda que su mundo es diferente pero valioso. Enrique mira sus manos, que ahora también están manchadas con la arena del refugio de su hijo, y siente una conexión con la tierra. La frialdad del mármol y el acero de la mansión parecen derretirse bajo el calor de la verdad que acaba de revelarse en el centro del jardín. La jardinera no solo ha salvado al niño de un colapso total, sino que también ha comenzado el proceso de salvar el alma del padre de su propia arrogancia y ceguera emocional frente a la realidad. Leticia, al ver que su destino está sellado, comienza a gritar insultos contra todos, perdiendo el último vestigio del refinamiento que había cultivado con tanto esfuerzo. Culpa a Beto por ser una carga y a Enrique por ser un debilucho que se deja influenciar por una simple sirvienta que huele a abono. Su verdadera naturaleza, tan afilada y fría como el tacón de sus zapatos, queda totalmente expuesta ante la luna que ilumina el jardín de la mansión. Enrique no responde a los insultos, simplemente llama a sus abogados y a la policía, dejando claro que el reinado de la villana ha llegado a su fin definitivo. El clímax de la revelación deja tras de sí un rastro de cristales rotos y una nueva esperanza que comienza a latir con fuerza en el corazón herido de la familia reconstruida. Enrique se irguió frente a su esposa con una sombra de autoridad que ya no buscaba proteger un imperio, sino rescatar los restos de su propia humanidad herida. Leticia, al verse acorralada por las pruebas irrefutables del monitor de bebé, intentó una última y patética maniobra de manipulación emocional, derramando lágrimas falsas mientras se abrazaba a las rodillas del magnate. Él la apartó con un gesto de repulsión instintiva, sintiendo que cada palabra que salía de aquellos labios perfectamente pintados era un veneno que había estado matando a su hijo lentamente durante años. La atmósfera de la mansión, antes gélida por la falta de amor, ahora vibraba con una electricidad cargada de justicia inminente. El hombre que creía que el dinero podía comprarlo todo se enfrentaba al hecho de que su fortuna solo había servido para financiar el calvario de su hijo bajo su mirada negligente. La villana intentó desesperadamente hacerse la víctima, alegando que el estrés de cuidar a un niño con necesidades especiales la había llevado a un colapso nervioso temporal. Con una voz temblorosa, Leticia juraba que todo lo que hizo fue por el bien de la familia y que la grabación estaba sacada de contexto por la maliciosa jardinera. Enrique la miró con una frialdad que superaba cualquier tecnología que hubiera inventado, viendo finalmente al monstruo que se escondía detrás de las sedas y los diamantes caros. Ya no había rastro de la mujer elegante que él creía amar,
Solo quedaba una estafadora emocional, cuya ambición había destruido la paz de un niño inocente. La máscara de la madrastra se había roto en 1000 pedazos sobre el suelo de mármol de la entrada, revelando la suciedad interna que Clara siempre había logrado percibir con su instinto. Enrique le gritó que se fuera inmediatamente, amenazándola con llamar a las autoridades para que la arrestaran si no abandonaba la propiedad en ese mismo instante. Leticia intentó balbucear excusas sobre sus derechos legales, pero el millonario le recordó que las pruebas de tortura psicológica y maltrato infantil la llevarían directo a una prisión bajo cargos criminales muy graves. Bajo la mirada gélida del hombre, la villana entendió que su juego de manipulación y lujo había llegado a un final catastrófico del que no podría escapar. Enrique ordenó a los guardias que la escoltaran fuera de la mansión, sin permitirle llevarse absolutamente nada más que la ropa que llevaba puesta en ese momento. La elegancia de la socialite se desvaneció mientras era expulsada de la vida que había intentado robarle al heredero con tanta crueldad diabólica. Mientras la villana era arrastrada hacia el olvido, el silencio que quedó en el jardín no era el vacío incómodo de antes, sino el inicio de una sanación profunda. Enrique vio cómo la figura de Leticia desaparecía por el gran portón de hierro, sintiendo que un peso insoportable se levantaba finalmente de los hombros de su pequeña y rota familia. La mansión minimalista parecía recuperar un poco de color ahora que el aura maligna de la madrastra ya no contaminaba cada rincón con sus perfumes asfixiantes. El magnate se volvió hacia el arenero, donde su hijo Beto todavía lo miraba con esos ojos grandes y profundos que guardaban tantos secretos de dolor. En ese momento, Enrique se dio cuenta de que su mayor fracaso no había sido financiero, sino el no haber sabido proteger el corazón del ser que más debía amar en este mundo. La culpa golpeó al doctor Enrique con la fuerza de un rayo, haciéndole comprender cuán ciego había estado ante las señales evidentes de maltrato que su hijo enviaba. Se dio cuenta de que cada grito de Beto que él calificaba como un problema médico era en realidad un grito de auxilio contra la tortura de Leticia. La frialdad de su propio carácter había permitido que una serpiente se instalara en su hogar, usando la tecnología y el dinero como herramientas de opresión en lugar de progreso. Enrique miró a Clara, la mujer humilde que él había intentado despedir minutos antes, y sintió una vergüenza que le quemaba la garganta. Ella, sin títulos ni fortuna, había demostrado una sabiduría y un coraje que él, con todo su poder, no había sido capaz de mostrar para salvar a su propio hijo del abismo. El millonario dio un paso vacilante hacia el arenero, sintiendo que sus zapatos de marca ya no tenían lugar en este escenario de verdad y redención emocional. Clara permanecía al lado de Beto, manteniendo su mano protectora cerca del niño, lista para intervenir si el padre volvía a actuar con la rigidez del pasado. Sin embargo, Enrique ya no era el mismo hombre arrogante que había entrado al jardín gritando órdenes y amenazas contra la jardinera. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que finalmente lograban romper la coraza de hielo que había construido alrededor de sus sentimientos durante tantos años de ausencia. El aire de la noche traía el aroma de la lavanda y la tierra húmeda, recordándole que la vida real se encontraba en los gestos simples y no en las superficies metálicas de su gran imperio tecnológico. Enrique se arrodilló lentamente en la arena, olvidando sus trajes caros y su posición social frente a la inmensidad del sufrimiento de su pequeño hijo. El millonario lloró con un sentimiento de arrepentimiento que parecía romperle el pecho, viendo finalmente a Beto no como una carga, sino como un ángel silencioso. Abrazó con fuerza al niño, sintiendo la textura de la arena que Clara había usado para salvar la sanidad del pequeño en medio de la crisis. Entre sollozos profundos, el padre pidió perdón por su negligencia y por haber permitido que un ser diabólico habitara en su casa mientras el niño sufría. La imagen del magnate derrumbado en la tierra era la prueba final de que la justicia emocional estaba empezando a reconstruir los cimientos de una familia que estaba totalmente destruida. Beto, sintiendo por primera vez el calor genuino del abrazo de su padre, apoyó su cabeza en el hombro de Enrique en un gesto de perdón instintivo.
El niño no necesitaba palabras para expresar que la tormenta finalmente había pasado y que el sonido agudo que lo atormentaba ya no volvería a lastimar sus oídos. Enrique seguía llorando, dejando que sus lágrimas cayeran sobre la arena que Clara había colocado con tanto amor para proteger el sistema nervioso de su hijo. La redención del padre pasaba por aceptar que su hijo era perfecto tal como era y que el mundo debía adaptarse a él, no al revés. En ese abrazo, el muro de cristal que los separaba se derrumbó por completo, dejando espacio para un amor verdadero que Enrique nunca se había permitido experimentar con tal intensidad y entrega total. Enrique levantó la mirada hacia Clara y, todavía de rodillas en la arena, extendió su mano para incluirla en aquel círculo sagrado de protección y afecto. Él le pidió perdón a la jardinera por haber desconfiado de su integridad y por haber sido tan ciego ante la luz que ella traía a la mansión. Clara, con la humildad que siempre la caracterizó, aceptó las disculpas con un movimiento de cabeza, uniendo sus manos a las del padre y el hijo en un pacto silencioso de cuidado mutuo. La salvadora humilde había logrado lo que ningún tratamiento costoso pudo: devolverle un padre a su hijo y un hijo a su padre a través de la tierra. La catarsis estaba completa y el dolor del pasado empezaba a transformarse en la esperanza de un futuro diferente para todos. La noche cubrió la mansión con un manto de paz que nunca antes se había sentido en aquella propiedad de lujo extremo y corazones gélidos. Los guardias regresaron para informar que la villana se había marchado para siempre, dejando tras de sí solo el eco de sus mentiras ahora descubiertas y castigadas. Enrique se puso en pie, todavía sosteniendo a Beto, y miró su hogar con ojos nuevos, decidido a transformarlo en un verdadero refugio de amor y comprensión sensorial. La caída de Leticia no fue solo el fin de una intriga, sino el nacimiento de una nueva forma de ver el mundo para el magnate de la tecnología. Con el apoyo de Clara, la familia estaba lista para dejar atrás la prisión de oro y empezar a caminar por un sendero donde la verdad y la compasión fueran los únicos guías. Han pasado 3 meses desde que la sombra de la crueldad fue expulsada de esta mansión y hoy el sol brilla con una intensidad que antes era imposible imaginar en estas paredes gélidas. La propiedad, que solía ser una cárcel de mármol y acero, se transformó en un hogar donde el eco de la risa de un niño reemplazó al silencio opresivo del pasado. Enrique ya no camina con la prisa de un magnate ausente, sino con la calma de un hombre que descubrió que el tesoro no está en las cuentas bancarias. La decoración estéril dio paso a colores vibrantes, borrando el rastro de la elegancia vacía que Leticia intentó imponer. Ahora cada rincón respira una calidez que solo el amor y la justicia proporcionan a los corazones que estuvieron heridos por tanto tiempo. El pequeño Beto ya no es el niño asustado que se escondía para escapar de los asaltos sensoriales y de la crueldad diabólica de su antigua madrastra. Gracias a la paciencia infinita y al amor incondicional que ahora lo rodea, el niño está aprendiendo a comunicarse a través de tarjetas de colores. Sus ojos, que antes estaban cargados de dolor, ahora brillan con una curiosidad renovada mientras señala imágenes para expresar sus sentimientos más profundos. Ver a este ángel silencioso entregando una tarjeta para pedir un abrazo es un milagro que Enrique celebra cada día con gratitud. La comunicación rompió las barreras del aislamiento, demostrando que debajo del autismo siempre hubo un ser maravilloso esperando ser comprendido por quienes realmente lo amaban de verdad en esta vida nueva. Clara ya no viste el uniforme de jardinera ni pasa sus días ocultando su compasión por miedo a las represalias de una socialite arrogante y sin escrúpulos. Ella se ha convertido en la compañera de vida de Enrique y en la madre de alma de Beto, ocupando el lugar que siempre le correspondió por su nobleza. Aunque su estatus social cambió, ella conserva la sencillez de quien sabe que la verdadera riqueza reside en la capacidad de cuidar y proteger a los más vulnerables. Sus manos, que antes estaban manchadas por la tierra, ahora sostienen con firmeza la esperanza de una familia que finalmente encontró su camino hacia la luz. Enrique mira a Clara con devoción absoluta, reconociendo en ella a la mujer
que no solo salvó a su hijo, sino que rescató su propia alma. El jardín de la mansión dejó de ser un simple adorno para las visitas y se transformó en un parque sensorial diseñado especialmente para el pequeño Beto. El arenero donde Clara aplicó la técnica ancestral de aterramiento para salvar al niño de un colapso ha sido ampliado y rodeado de elementos naturales. Ahora hay caminos de piedras lisas, fuentes de agua con sonidos relajantes y flores que invitan a la exploración segura de los sentidos del heredero. Este espacio se convirtió en el santuario de la familia, el lugar donde el contacto con la tierra sigue siendo el ancla que mantiene a Beto tranquilo. La arena ya no representa una humillación ante los ojos de Enrique, sino el abrazo de protección que su hijo necesita para sentirse seguro. Enrique dejó de ser la autoridad ciega que creía que el dinero y la tecnología eran la única solución para los problemas de su hijo autista. Ahora dedica gran parte de su tiempo a jugar con Beto en el jardín, aprendiendo a ver el mundo a través de la perspectiva única del niño. El magnate descubrió que un minuto de conexión visual con su hijo vale mucho más que cualquier cierre de contrato millonario en su empresa de tecnología. Su transformación fue tan profunda que ahora utiliza sus recursos para crear centros de apoyo para otras familias que enfrentan desafíos similares a los suyos. El hombre frío y ausente del pasado murió para dar paso a un padre protector que está dispuesto a mover cielo y tierra por la felicidad de Beto. Mientras tanto, la justicia poética se encargó de poner a Leticia en el lugar que su maldad le labró con cada acto de crueldad cometido. Expulsada de la mansión y con su reputación social destruida, la mujer que tanto codiciaba el oro ajeno ahora enfrenta la miseria de su propia alma podrida. Sus perfumes y sus vestidos de seda no pudieron ocultar la podredumbre de un corazón que disfrutaba torturando a un niño indefenso y manipulando a su marido. Los rumores de sus actos atroces se extendieron por toda la ciudad, convirtiéndola en una paria a la que nadie desea acercarse ni brindarle una mano. La caída de la villana fue tan satisfactoria para todos aquellos que creen que el mal nunca debe triunfar sobre la infancia. El contraste entre la vida anterior de Beto y su presente es un testimonio del poder transformador que tiene el amor verdadero cuando se aplica con paciencia. Antes, el niño vivía en una cárcel de oro, donde cada paso sobre el mármol era un dolor y cada respiración estaba cargada de veneno. Hoy Beto corre libremente por las salas de la mansión, sabiendo que no recibirá pellizcos ocultos ni escuchará ruidos diseñados para hacerlo perder la cordura totalmente. Clara vigila cada uno de sus movimientos con el instinto maternal agudizado que siempre la guió a través de las sombras de la injusticia. La presencia de esta madre de alma devolvió la risa a un hogar que durante 7 años fue un monumento a la soledad absoluta. Enrique a menudo reflexiona sobre la lección que aprendió de la humilde jardinera acerca de la suciedad externa y la suciedad interna de las personas. Se dio cuenta de que las manos de Clara, cubiertas de tierra, poseían una pureza que las manos cuidadas de Leticia jamás podrían alcanzar ni con diamantes. La arena que él inicialmente vio como un abuso fue en realidad el acto de compasión más grande que alguien tuvo por su hijo. Esta historia de superación le enseñó que la verdadera suciedad es aquella que se esconde en el alma de quienes fingen bondad para destruir a los demás. Ahora, el magnate valora más la sencillez de una flor silvestre que la frialdad de una joya tecnológica, entendiendo finalmente lo que significa ser un ser humano íntegro. La familia reconstruida se reúne cada tarde bajo el gran roble del jardín para celebrar el progreso de Beto y la felicidad de haber encontrado la verdad. El amor demostró ser la medicina más potente contra cualquier diagnóstico médico y contra cualquier plan malévolo diseñado por la ambición de una mujer sin escrúpulos. Enrique abraza a Clara y a Beto, sintiendo que su vida tiene un propósito que va más allá de acumular riquezas en una cuenta bancaria sin fin. Esta historia nos recuerda que siempre debemos estar alerta para proteger a los que amamos de las serpientes que se visten de seda y perfume. El amor y la verdad siempre vencen, reconstruyendo sobre las cenizas de la traición un futuro lleno de luz y esperanza para el niño.
Si esta historia de superación y justicia tocó su corazón y usted cree en la protección de los inocentes, no olvide suscribirse al canal. Si usted también protege a su familia por encima de todo, suscríbase y active la campanita para no perder nuestra próxima historia de superación y redención emocional. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo relatos donde los ángeles silenciosos encuentran su voz y los villanos reciben el castigo que sus actos de maldad merecen verdaderamente. Recuerde que la verdad siempre sale a la luz y que un acto de amor humilde tiene el poder de cambiar el destino de una familia entera. Gracias por acompañarnos en este viaje, donde la tierra del jardín se convirtió en el abrazo de salvación más puro que un niño recibió.